En 2012 el joven ruso Leonid Melev de 14 años se quitó la vida al enterarse que su personaje favorito de Naruto, Itachi Uchiha, había muerto en la obra. Debido a ese suceso mucha gente empezó a teorizar que la muerte de Itachi había creado una ola de suicidios a lo largo de todo el mundo y que la muerte del joven ruso solo fue el detonante de dicha ola. Exceptuando por la muerte del joven ruso, al menos oficialmente no hay registro de algún otro suicidio causado por el personaje. Aunque, por sorprendente que parezca, esa no fue la única vez que una persona cometiera suicidio por un personaje de anime, ya que en el 2016 en Costa Rica, el joven Taylor Gambia de 15 años de edad se ahorcaría del techo en un intento de estar junto al personaje de anime que más amaba, el personaje de Ikaros del anime Sora no Otoshimono. Antes de suicidarse, el chico dejaría una nota de suicidio donde este hablaba y pedía perdón a Dios y a sus familiares, pero que expresaba el enorme amor que le tenía a su personaje de anime. Que cada quien saque sus conclusiones. Según esta teoría, el creador de JoJo's, Hirohiko Araki, en su juventud fue un delincuente juvenil, y gracias a esas experiencias fue donde él se inspiraría para la creación del protagonista de la tercera parte de su obra, el personaje de Yotaro Kuyo. Este punto es falso y conociendo al fandom de JoJo's, no me sorprendería enterarme de que es una broma o un meme. Lo más rebelde que logró hacer Araki en su juventud fue dibujar manga a escondidas mientras iba a la secundaria e ir hasta las propias editoriales para mostrarles su trabajo. Pero de allí en más no encontré nada de información que pueda confirmar o sostener dicha teoría. Sasae-san es un monstruo en cuanto a Lonrunners hablamos. Contando con la insana cantidad de más de 7500 episodios emitidos hasta el momento, el hecho de que esta serie todavía siga al aire es increíble. Y es de aquí que nace la teoría de que la serie suele reciclar tramas de distintos episodios pasados, esto porque ya no hay otras formas de continuar con la serie. Honestamente no sé si esto es verdad o no, ya que no he hallado nada de información referente al tema, eso sin contar que ver los episodios para comprobar el punto es muy inútil XD. Capaz que reutilicen viejas fórmulas o gags cómicos, pero de ahí en más no podría darle una respuesta válida. El origen de los fansubs data desde finales de la década de los 70s y principios de los 80s en Estados Unidos gracias a los fanáticos de la ciencia ficción y a los primeros fans del anime, que en esa época no tenía la fama suficiente para ser un nicho, y es que resulta que en las convenciones de videojuegos y de ciencia ficción de esas épocas era muy común que entre estadounidenses y japoneses intercambiasen múltiples obras de ciencia ficción a través de VHS. Los americanos intercambiaban series populares como Star Trek o Doctor Who, mientras que los nipones les entregaban varios animes mechas o de ciencia ficción, y así también, en esa época los americanos veían las series sin los subtítulos y en japonés, ya que al ser series con historias sencillas, con facilidad podían intuir con las imágenes lo que las historias solían contar. Fue gracias a ese intercambio y más la explosión mediática del anime en los 80s en Japón que empezarían a surgir los primeros otakus en América y posteriormente también en Europa, y no sería hasta el estreno de Robotech que la temprana fiebre del anime empezaría a surgir en territorio anglosajón. Pero a pesar de todo, no fue hasta que con las negativas de las múltiples empresas japonesas y americanas responsables de las series, conscientes de los múltiples intercambios en convenciones, prohibieron la piratería de anime y series de televisión ya que era común ver a gente lucrarse haciendo tales métodos. En esa época fue cuando se empezaron a subtitular los primeros animes, pero la calidad de las obras subtituladas no era la esperada, ya que la calidad del video solía ser muy baja y se tardaba mucho en que una serie estuviera subtitulada, sin contar los exorbitantes precios de venta que solían oscilar entre los $3.000 y $4.000 por serie. Los primeros animes con fansubs de los que se tiene registro son las series Lupin III y Ranma y medio, aunque se cree que también animes como Urusei Yatsura y las primeras series de Gundam fueron entre los primeros en tener fansubs. No sería hasta la llegada de la época digital en los 90s y los inicios del internet en la década del 2000 que con más herramientas y más formas de distribución empezaría a resurgir los fansubs y así también a dar origen a los fandoms. Si les interesa el tema de los primeros otakus, la explosión mediática del anime en Japón en los 80s, y acerca del origen de ciertas cosas referentes al mundo del anime, les recomiendo Otaku no Video, 2 OVAs que hablan de dicho fenómeno.
Esto es una verdad a medias, ya que en la década de los 90, en el auge del anime en la televisión, empezaría una campaña en contra de este debido a su contenido. Habiendo algunos que tachaban a las series de ser cosas del diablo, otros por su contenido violento y otros más por su contenido sexual o elementos religiosos. Todo esto llevaría a que el anime fuera prohibido entre comillas en televisión abierta mexicana. Ojo, no hablamos de una literal prohibición o de una prohibición total, ya que aún después de eso, seguirían existiendo canales en México que seguirán aún transmitiendo animes, incluso a día de hoy. Esta teoría cuenta que todo lo que vemos en el anime de Lucky Star no es más que un producto creado por la imaginación de la protagonista del anime, Konata Izumi. Se dice que ella en realidad no tiene amigas y que está en depresión debido a la muerte de su madre y los abusos de su padre. Según cuenta la teoría, todo el anime es una parábola de las fases del duelo que sufre Konata a lo largo del anime. Esto no es más que una creepypasta nacida de internet, además de que eso y la parábola del duelo es pura mentira, ya que, al menos en mi caso y reviendo algunos episodios de la serie, no encontré nada que pueda asemejarse a dicha teoría. Algunos fans han teorizado que el manga de Made in Abyss iba a ser o fue pensado originalmente como un manga hentai debido a algunos elementos que se ven en la obra, como los múltiples chistes de humor rojo que hay o algunas referencias sexuales que se dan a lo largo de la obra. Esto no es más que una broma hecha por detractores del manga, aunque, juzgando los puntos que mencioné, la implementación del ecchi en la obra, y más viendo que los personajes son niños, sí deja mucho de qué pensar referente a lo que hace el autor con su manga. Serial Experiments Lain es uno de los animes más únicos y raros de todos los tiempos. Esta vanguardista serie adelantada a su época nos relata acerca de Lain, una joven que después del suicidio de una compañera empieza a recibir correos electrónicos póstumos de ella y el cómo Lain decide adentrarse dentro de la red, en una historia llena de múltiples simbolismos religiosos y una exploración de temas como la soledad, la identidad, las comunicaciones, entre muchos más temas muy interesantes. Bueno, este punto habla de que el origen de la serie surge debido a que el creador y productor de esta, Yoshitoshi Abe, en un inicio creó a Lain como un proyecto verdadero en el mundo real y que todo lo que vemos en el anime pasó en realidad meses antes de su estreno, o el como todo lo que le sucede a Lain no son más que propias anécdotas y sucesos del propio Abe. No existe evidencia alguna que compruebe esto, pero algo curioso de este asunto es que investigando acerca de la concepción de Lain, uno descubre que Lain en un inicio iba a ser una franquicia multimedia de videojuegos, manga y anime. Este punto habla de que el reconocido artista y escritor japonés, Leiji Matsumoto, suele maltratar y agredir a su cónyuge, la mangaka Miyako Maki. No encontré nada de información que confirme, niegue o tan siquiera rumores de algo así en la vida de ambos mangakas. Desconozco tan siquiera el origen de esta teoría y personalmente creo que es más una teoría para rellenar el iceberg que una teoría propiamente dicha. Si alguien sabe algo al respecto de este tema, le agradecería de todo corazón que lo dejara en los comentarios. Si bien la historia del anime en Latinoamérica se remonta principalmente a las décadas de los 80s y los 90s, algo que no muchos saben es que desde la década de los 60s algunos animes fueron transmitidos en esta parte del mundo. Según la wiki dedicada al doblaje, el primer anime doblado al español aquí en Latinoamérica fue la serie Tetsujin 28 Go, traducido aquí como El Hombre de Acero, cuya transmisión se remonta desde finales de los 60s y principios de los 70s. Pero a pesar de la fecha de transmisión del anime, según esta wiki, otros animes como Meteoro, Kimba el León Blanco, Fantasmagórico, Fujimaru del Viento y Sombrita también fueron emitidos al español en los 60s. Otra serie anime que se emitió también fue El Octavo Hombre, pero solo sería por poco tiempo ya que sería sacada del aire debido a problemas con la productora, ya que según el actor de voz, Sergio de Bustamante, a lo largo del doblaje se le agregaron a la serie varios albures en los episodios, lo que generaría el descontento de la cadena en que se transmitía el anime. Malice Doll son unas ovas estrenadas en el 2001 que nos cuenta la historia de Malice, una robot sexual que vive en una ciudad humana abandonada, que es asaltada y violada por una criatura misteriosa.
Al despertar, Malice descubre que se ha vuelto humana y puede transmitir su humanidad a sus compañeras máquinas. Sin embargo, su don pronto se convierte en una maldición cuando sus compañeros robots se salen de control después de estar expuestos a los placeres de la vida. Como podrán haber intuido por las imágenes, este es uno de los primeros, si no es que el primer anime creado en 3D. Siendo este anime una rareza por sus visuales, vi el primer episodio de la serie y pues, ¿qué puedo decir? El 3D para ser del 2001 y aún más sabiendo la fama que tiene el 3D en el anime, está muy bien aunque la animación llega a ser torpe y la dirección no ayuda en nada. La historia, pues, llega a ser confusa pero no la llamaría mala o terrible, al menos en el capítulo que vi. La recomiendo solamente si te interesa el tema de la animación o todo lo referente al anime, más allá de su calidad es una obra interesante de ver y algo muy raro en el medio. Este punto habla de que es común que dentro de la industria del doblaje en Japón haya un maltrato hacia los actores de voz. Si bien no es algo normalizado o que sea común, desgraciadamente han llegado a haber casos de abusos físicos y hasta sexuales hacia algunos seiyūs, principalmente hacia las seiyūs femeninas. Al ser un trabajo duro para los novatos, no es sorprendente que salieran a la luz casos de esta índole. Afortunadamente todos los casos que suceden son muy pocos comparado a otras áreas del entretenimiento, y, los que suceden al final de todo terminan siendo destapados. Supuestamente en las convenciones de anime que se suelen dar tanto en Japón como en el resto del mundo es muy común o se suele encontrar muchos casos de prostitución entre cosplayers o lavado de dinero por parte de los que realizan dicha convención. Este punto está entre falso e incierto, ya que si bien no ha habido casos registrados de que sucedan dichas cosas, o no al menos en Occidente, la verdad del caso de la prostitución lo vería algo posible pero igual y solo sean en casos muy raros, así también como en el caso del lavado de dinero. El tiempo dirá si este punto es verdadero o no. Literalmente busqué por todos los medios y de todas las formas pero no hallé nada de este punto. Si alguien sabe algo al respecto de qué se trata este punto, le agradecería de todo corazón que lo dejara en los comentarios. Tsukasa Fusimi es un escritor de novelas ligeras famoso en Japón, conocido por ser el autor de Oremoyero Manga Sensei. Si conoces alguno de los títulos anteriormente mencionados creo que ya sabrás por dónde irán los tiros XD. Y para el que no lo sepa, Oremoyero Manga Sensei, sus dos obras más famosas, son Slice of Lives cargados de un alto contenido de incesto entre sus protagonistas. Bueno, la historia es que en el 2017, en una conferencia de prensa referente al anime de Eromanga Sensei que en ese momento estaba en emisión, Tsukasa expresaría su dolor por no poder hablar con su hermana ya que ésta estaba asqueada de él con lo referente a su trabajo. Todo esto llegó a tal grado que su propia hermana llegó a dar declaraciones referentes al asunto, donde tachaba a su hermano de un raro, enfermo y asqueroso, y así también, el propio Tsukasa llegó también a dar sus propias declaraciones de que ella simplemente no podía distinguir la línea que había entre la realidad y la ficción. Personalmente les recomiendo leer el artículo que les dejo en la descripción donde habla de este tema y que cada quien saque sus propias conclusiones de todo esto. A mí personalmente, y más allá de cualquier opinión que pueda dar, es un tema que me da mucha risa XD. Go for a Punch, o también conocido como Saki-san Obashi, es una supuesta ova gore que un usuario de 4chan aclamó haber visto en 2011. Su primera mención fue en el tablón X, donde discutían sobre experiencias en la Deep Web. Un anónimo declaró haber visto un anime peculiar en una página donde el nombre se mostraba como Go for a Punch, seguido de algunos caracteres que aparecían como simples cuadrados. De acuerdo a la publicación en 4chan, la trama del anime era la siguiente. Un grupo de adolescentes escolares se encuentra en un cuarto cerrado, un baño público, sin puertas o ventanas donde puedan salir. Mientras debaten la posibilidad de jamás poder salir de aquel baño, progresivamente van perdiendo la cordura hasta el punto de suicidarse debido a la desesperación y el hambre.
Las maneras en las que cometen suicidio van desde el ahogamiento, después de convencer a una chica que sumerja a otra en una bañera llena de agua, azotar la cabeza contra las paredes, hasta arrancarse trozos de carne con las manos debido a la desesperación. El anónimo también mencionó que el video tenía 30 minutos aproximados de duración, un dibujo bastante preciso para ser un trabajo amateur, e incluso tener signos de haber sido exportado desde una cinta VHS al formato digital, debido al desgaste usual de la cinta magnética al digitalizarse. Mencionó también que el doblaje estaba en japonés y con voces de gente joven, mientras que el video se encontraba subtitulado al inglés. A lo largo de más publicaciones, fue desvelando algunos otros detalles de importancia, como por ejemplo que la posible protagonista era una chica de cabello blanco y corte Hime. A pesar de la escasísima información y que la única evidencia era un mensaje en 4chan, el tema tomó relevancia en 2019 cuando se realizó una búsqueda para encontrar este anime. Ese mismo año, un usuario en Reddit identificado como el autor de la publicación confirmó que la historia era falsa. Pero aún así, y a pesar de dicha declaración, a día de hoy sigue habiendo gente que cree en la autenticidad de dicha OVA. Midori la niña de las camelias, es una historia popular japonesa de la era Meiji Showa, que sería mejor conocida y recordada gracias al manga creado por Shueisha Marou, publicado en 1984, que cuenta la historia de Midori, una niña que después de la muerte de su madre y sin un destino en su vida entraría a trabajar en un circo, solo para encontrarse con lo peor que la humanidad puede conocer. Siendo una de las obras más gráficas y asquerosas que se hayan visto en manga alguno, esta obra del género eroguro es recordada aún a día de hoy por lo impactante de su contenido. Debido a lo polémico y fuerte de su contenido, ninguna productora se animó en traer el manga al anime, y no sería a través de los esfuerzos de un animador, Hiroshi Arada, que trabajaría desde 1987 hasta 1992 él solo en una adaptación del manga de Marou, en la película de Midori y la niña de las camelias. Sin embargo, algo muy sorprendente que pocos saben es que, de hecho, la versión que conocemos de la infame cinta es en realidad la versión censurada del metraje original. Y es que la cinta original de Midori tenía una duración de 52 minutos, pero debido al contenido enfermo de esta, todas las copias de la cinta serían confiscadas y destruidas por las autoridades japonesas. Por suerte o desgracia para algunos, el metraje original no fue destruido, ya que el propio Arada aún tenía la copia madre, pero ante las insistencias y negativas de las autoridades, tuvo que cortar 4 minutos del metraje, y aunque en un principio él estaba reacio a publicarlo así, en todas las versiones y estrenos posteriores de la cinta sería la versión de 48 minutos la que se emitiría y la que a día de hoy todos conocemos. Todo este tema de la censura hizo creer a las personas que en la versión censurada se habían cortado escenas muy fuertes del metraje original, referentes a cosas como la pedofilia, necrofilia, o gore en su estado más explícito. Agregando el hecho de que la copia original fue destruida, hizo que la historia de la supuesta versión original sin censura cobrara fuerza. Sorprendentemente, Arada contaría que los 4 minutos cortados no eran más que escenas complementarias hechas exclusivamente para el cine en las que se introducía y publicitaba a la casa creadora. Estas escenas nunca formaron parte de la cinta, además de confirmar que la versión en DVD es la versión original y sin censura. Arada también contó que en el 2013 logró rescatar una copia completa de la cinta original, la cual estaba en alta calidad y que planeaba relanzarla en Blu-ray en algún momento del 2020. Bueno, como mencioné en un punto anterior, dije que Serial Experiments Lain, así como era uno de los animes más raros en existencia, era al mismo tiempo el anime más profético que existe. Y es que a lo largo de la serie esta nos presenta y predice con mucha precisión elementos que conforman lo que hoy conocemos de la red y el internet de hoy en día. Nos mostraría cómo utilizaríamos y cómo sería el internet hoy en día, así como la reacción de la sociedad ante esta. Cómo el propio Internet traería consigo una globalización masiva jamás antes vista en la historia de la humanidad junto con el tráfico y la piratería de cosas ilegales por la web, cómo el Internet sería la herramienta por excelencia para el escapismo de muchas personas, cómo el gobierno lo usaría para invadir la privacidad de sus ciudadanos, hasta el punto de predecir el cómo el Internet se convertiría en un nuevo mundo para muchos de nosotros. Predicciones realmente fascinantes y escalofriantes, si tenemos en cuenta que este anime fue lanzado
ocurrido en 1998, en épocas donde muy apenas el internet se estaba dando a conocer. Como muchos habrán intuido por el nombre, sí, es exactamente lo que piensan XD. En el siglo XIX, el término yaoi se usó como un término despectivo en Japón para un edificio que albergaba a una pareja gay. A través de los años, el término ha sido adoptado por los japoneses en la cultura otaku y en la subcultura de las fuyoshis, siendo el agujero yaoi un sinónimo de la vagina de un chico, o sea su ano XD. Sin comentarios. Haciendo referencia al punto anterior de las convenciones, este punto habla de que suele ser común que algunos mangakas o escritores de novelas ligeras se acuesten con cosplayers, más concretamente con fanáticas de sus obras. Esta teoría nace más que nada por la existencia de múltiples doujinshis adultos de esta temática y, además, viendo que hasta el momento de publicado este video no se ha revelado o destapado algún caso referente a esto, se puede decir que este rumor es falso. Pero a pesar de eso, lo que sí ha pasado y es completamente verdadero es que mangakas se han casado con cosplayers, siendo estos el caso de Ichiro Oda, el creador de One Piece en el 2004, y Kosuke Fujishima, el creador de Amegami-sama en el 2016. Este punto lamentablemente es cierto. En los últimos años se han ido destapando múltiples casos de explotación laboral en distintos estudios de animación japoneses. Desde horarios de trabajo exageradamente excesivos, una paga muy lamentable y hasta presión por parte de las grandes directivas hacia los animadores / trabajadores, esto por la fuerte oferta y demanda de anime cada temporada. Todo esto llegando incluso a casos donde los propios animadores han llegado a expresar a través de los créditos del anime exigiendo ayuda, tal y como sucedió en el 2018 con el anime Oregazuki no wa Imouto Dakedo Imouto Hanai, donde en los mismos créditos ponían lo mal que los animadores se la estaban pasando. Son muy pocos, no, poquísimos los estudios de animación que pagan bien a sus trabajadores. Si bien en internet han surgido campañas y crowdfundings para apoyar a la industria y sus trabajadores, los problemas de explotación laboral no parece que vayan a desaparecer pronto.